este año ha sido un día trágico para este país. Tras 12 días, y estoy seguro que todos conocéis, habéis escuchado la historia, pero tras 12 días de intenso trabajo para rescatar a Julen, la Guardia Civil solo pudo recuperar su cadáver del pozo donde cayó. Y este niño estaba jugando en la finca de su tío y de una manera que aún no se conocen todos los detalles, cayó en un pozo de aproximadamente unos 100 metros de profundidad con una apertura de solo 25 centímetros de diámetro, lo suficientemente grande para que este niño cayese por ahí, se precipitase al vacío, pero no para que un adulto pudiese ir a rescatarlo. Así que debido a esto y a la dureza de terreno y otros problemas con los que se encontraron, se vieron obligados a cavar un túnel paralelo al pozo. Y estuvieron 10 días trabajando sin cesar para poder profundizar en la tierra hasta 60 metros. Cuando terminaron este pozo, un grupo de mineros expertos, tanto en la minería como en este tipo de casos de rescate, se adentraron en él y empezaron a cavar durante 36 horas sin descanso en parejas que se iban turnando para hacer otro túnel que iba perpendicular para llegar al pozo donde estaba atrapado Julen. Y durante los días de la espera, días de agonía, una cadena de televisión hizo una entrevista a la madre materna, a la abuela materna de este niño, de Julen. Y en esta entrevista, la abuela, que estaba cansada, contaba como llevaba varios días sin comer, sin dormir, esperando a que llegasen las noticias y confiando que fuesen buenas. En medio de esta entrevista ella dijo lo siguiente, y cito, 2 frases muy interesantes. Dice: Dios ha sido muy injusto con nosotros. Siempre le pasan las peores cosas a los mismos. Y la razón por la que esta abuela estaba declarando estas afirmaciones de esta manera era porque esta familia no fue la primera vez que se encontró con la desgracia. No hacía mucho perdieron a otro hijo. El hermano mayor de Julen, con solo 3 años de edad, murió por un fallo cardíaco. Y ahora, pasado un poco de tiempo, se encuentran los padres de Julen con que de nuevo ven a enfrentar esta tesitura en la que tienen que lidiar con la posibilidad de que otro de sus hijos acabe muriendo. Por lo que la conclusión de esta abuela fue: mira, Dios está siendo injusto y Dios nos está tratando injustamente. Y fue la misma conclusión a la que llegó la sociedad, porque cuando descubrieron tristemente el cadáver de este niño, en multitud de redes sociales, la gente, tanto famosos como gente común de a pie como tú y yo, una y otra vez estaban dando eco a las palabras de la abuela y diciendo: la vida es injusta, el mundo es injusto, Dios es injusto. Si hay un Dios, es injusto. Y el mundo acusa a Dios de injusticia en este tipo de situación, porque el mundo lo que espera es que si tú estás sufriendo, Dios te tiene que sacar de tu sufrimiento. Pero no lo hace. Y si no me libera, entonces que Dios está siendo injusto. Para ellos, si hay un Dios, este supuesto Dios no iba a permitir que sucediesen desgracias como las de Julen. Pero si Dios existe y permite este tipo de desgracias, que son desgracias terribles, entonces que en última instancia es un Dios injusto. Y si no tenemos cuidado, creo que también nosotros como creyentes podemos acabar pensando de la misma manera. A lo mejor no con las mismas palabras, pero podemos acabar creyéndonos las mentiras de esta sociedad. Puede ser que hayas experimentado o sido testigo de sufrimientos tan terribles, tan desgarradores, que tú mismo hayas llegado a esa misma conclusión. No tiene sentido que un Dios de justicia me haga pasar por una situación tan difícil, tan complicada. De tal manera que lo que estás concluyendo, aunque no lo digas verbalmente, es que Dios está obrando injustamente, que no te mereces pasar por lo que estás pasando. Así que para evitar ese peligro, para evitar que pensemos de esa manera, esta noche quiero que estudiemos Job 35, versículos 9 al 16. Job 35, versículos 9 al 16. Y en este pasaje vamos a observar 2 razones por las que Dios puede parecer injusto, aunque no lo es. Puede parecerlo, pero no lo es. Y la primera razón que estudiaremos en los versículos 9 al 13 es que Dios puede parecer injusto porque los hombres le ignoran. Y veremos a qué me refiero con eso. Y luego los versículos 14 a 16, la segunda razón que estudiaremos
es que Dios puede parecer injusto porque los hombres le acusan de ser injusto. Así que comencemos con la primera razón. Y como acabo de mencionar, es que Dios puede parecer injusto porque los hombres le ignoran. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de nuestro pasaje, de Job 35, de versículos 9 hasta el 13. Y dice así: a causa de la multitud de opresiones claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos. Pero ninguno dice: ¿dónde está Dios, mi hacedor, que inspira cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves de los cielos? Allí claman, pero él no responde a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Podríamos resumir este pasaje de la siguiente manera: los hombres se olvidan de Dios hasta que sufren. Y cuando sufren, entonces acuden a Él. Pero es en ese sufrimiento cuando Dios se olvida de ellos, porque ellos se olvidaron de Él cuando todo les iba bien. Quedó clarísimo, ¿verdad? Si realmente el mundo en el que vivimos no piensa en Dios, la sociedad en la que nos encontramos no tiene su prioridad a Dios, no vive conforme a Dios. Si es así, ¿cómo es posible entonces que la gente le acuse de ser injusto? No tiene sentido. ¿Crees que todas estas personas que dijeron por internet una y otra vez que la vida era injusta, que Dios era injusto cuando murió este pobre niño, Julen, que el resto de sus días, de su vida, se lo pasan pensando en Dios, se lo pasan meditando en Él, se lo pasan centrándose en una vida de obediencia a Dios? Por supuesto que no. Los incrédulos le han dado la espalda, los incrédulos han rechazado a Dios. No obstante, a pesar de haberle rechazado y de no querer tener nada que ver con Él, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, lo que la gente espera es que a la vuelta de la esquina Dios esté ahí. Y que Dios esté para ayudarles. Y para ayudarles concretamente sacándoles de su situación dolorosa. Y si Dios no lo hace, entonces resulta que Dios es injusto. Pero podríamos pensar que realmente es una expectativa injusta, ¿verdad? Precisamente esto mismo es lo que Eliú describe en estos versículos. En el versículo 9 nos encontramos con que los hombres gimen frente a las injusticias sin recibir alguna respuesta aparente de Dios. Mirad cómo lo expresa el versículo 9. A causa de la multitud de opresiones claman los hombres. Gritan a causa del brazo de los poderosos. Y el paralelismo que encontramos en este versículo nos ayuda a entender que lo que tiene en mente Eliú cuando está hablando es que la multitud de las opresiones al que menciona son los abusos de poder que pueden ejercer los gobernantes de este mundo sobre las personas que tienen bajo su autoridad. De ahí que diga al final de este paralelismo, grita a causa del brazo de los poderosos. Una expresión que está aludiendo directamente al poder de estos hombres. O sea, cuando los reyes, cuando los gobernantes están siendo injustos, cuando están oprimiendo a la gente de este mundo, ¿qué es lo que hace la gente? Versículo 9, claman y gritan, buscan ayuda, buscan consuelo, levantan su voz a los cielos gimiendo y exclamando que ¿dónde está mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Si puedo sacar un versículo fuera de contexto. Los pueblos se ven sobrepasados por las injusticias de los individuos que los gobiernan. Y si los que ocupan estas posiciones de autoridad estaban siendo unos abusones, entonces ¿a quién acudir? ¿Qué hacer? Si el que está encima mía se está aprovechando de esa situación de gobierno y me está oprimiendo injustamente y me pone en una situación de sufrimiento y de dolor, ¿a quién voy yo? Lógicamente acuden a Dios. Acuden a Dios, quien está por encima de todos los príncipes, de todos los reyes, de todos los gobernantes. Estos individuos que estaban sufriendo, que se escribe en el versículo 9, buscan a Dios porque esperaban que les sacase de esa situación de dolor. Esperaban que este Dios obrase y que terminase con las circunstancias que les estaban haciendo sufrir y que los pusiese en un contexto de bienestar, en un contexto de bendición, en un contexto de deleite personal, en un contexto de no oposición y de un contexto en el que disfrutasen de la vida la que estaban viviendo. Sin embargo, Dios no responde a los llantos de estas personas.
no responde a sus antojos. Así que la única conclusión posible a la que llegan es que Dios está siendo injusto, porque no responde. Estamos siendo oprimidos por nuestros gobernantes y Dios no nos responde. Ahora bien, ¿por qué es que Dios no responde? ¿Realmente podemos decir que Dios no responde porque está obrando en injusticia? Versículos 10 y 11. Pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos de la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves de los cielos? ¿Sabéis por qué Dios ignora el llanto de los incrédulos cuando están en problemas, buscando que Dios los libre de su sufrimiento? Porque los incrédulos han ignorado a Dios. No han tenido en cuenta a Dios, ninguno le ha buscado como su hacedor, sino que le anhelan como si fuese este genio de la lámpara mágica, que concediese solo sus deseos. Es el comodín, lo tengo ahí de lado para usarlo solamente cuando lo necesito. Solamente se acuerdan de Dios cuando están sufriendo. Pero Dios dice, no me voy a dejar encontrar por aquellos que solo me buscan por sus propios intereses, que solo me buscan cuando necesitan ayuda. Dios, en vez de ser el objetivo final de la búsqueda de estas personas, en medio del sufrimiento, se convierte simplemente en el destinatario de sus quejas. Van a Dios para quejarse de sus circunstancias. No dicen Dios mío, porque de alguna manera tienen una relación personal con Dios y buscan su consuelo, sino que están diciendo Dios mío para quejarse diciendo, ¿cómo puede ser que tú, oh Dios, hayas permitido que esto me suceda a mí? Que esto me pase en mi vida. Lo triste de esta gente es que al buscar a Dios solo cuando lo necesitan, van a perder el verdadero consuelo que solo Dios puede dar a aquellos a quienes Él buscó primero. Un consuelo que realmente trae ánimo y esperanza en medio del dolor. Por eso el versículo 10 dice que solamente este hacedor inspira cánticos en la noche. En el libro de Job, la noche se presenta como un contexto de dolor. Es en la oscuridad de la noche cuando Job sufría esas terribles pesadillas y esos tormentos. Pero Dios, el hacedor, puede hacer que en ese instante de dolor más intenso, de dolor y sufrimiento más agudo, tengamos el mayor consuelo. Solo Dios puede realmente hacer que en medio del sufrimiento cantemos a su nombre. Las canciones no explican los sufrimientos. Las canciones tampoco cambian los sufrimientos. Pero las canciones es uno de los medios que Dios nos ha dado frente a las quejas, frente al sufrimiento, a la ansiedad que el sufrimiento puede producir. Y solo Dios puede dar la capacidad para que personas que están sufriendo y que están siendo oprimidas, se vean abrumadas por las circunstancias, respondan en canto. Porque el versículo 10 mismo dice, es el hacedor el que da el canto. El cántico es sinónimo de felicidad. Por lo que cantar cuando todo nos va bien, cuando somos felices es fácil. Pero lo difícil es cantar cuando somos rodeados por la oscuridad de la noche. Cuando no podemos ver las notas de la canción que tenemos delante. Cuando nos cuesta saber cuál es el siguiente paso a dar. Cuando parece que todo está perdido. Cuando la vida no tiene sentido. ¿Vas a seguir cantándole a Dios? Es decir, vas a seguir regocijándote en Él, encontrando tu felicidad, tu consuelo solo en Él, y lo vas a demostrar externamente por medio de canciones dirigidas a Él. ¿Qué hombre sin Cristo responde de esta manera al sufrimiento? ¿Cuántas personas conocéis que están sufriendo y no son cristianas, y en medio de su dolor deciden cantarle cánticos a Dios? Nadie. Nadie responde de esta manera. Al contrario, todos ignoran a este grandioso, compasivo y tierno Dios. Por eso Eliú continúa diciendo en el versículo 11 que el hacedor nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves de los cielos. Esta frase presenta la triste realidad del hombre pecador. El ser humano sin Cristo
ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios para relacionarse con Él. Pero se comporta peor que las mismas bestias del campo. Los animales buscan a Dios. Los animales dependen de Dios. El Salmo 104:21 dice como los leones acuden a Dios para la comida. Joel 1:21 afirma que los animales braman por Dios, que tienen deseo, que anhelan a Dios. El Salmo 147:9 dice que Dios da un alimento a las crías de los cuervos. El mundo animal entiende esta realidad, depende de su creador. Y si los animales, que son seres irracionales, no han sido creados a la imagen y semejanza de Dios, no son seres humanos. Buscan al Hacedor y dependen del Hacedor. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Nosotros, quienes sí hemos sido creados para relacionarnos con este Dios, quienes hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios de los cielos. Lo que Eliú está diciendo es, ¿no os dais cuenta de lo absurdo que es ignorar al Hacedor, ignorar al Creador? Ni los animales hacen tal cosa. Así que ¿cómo es que tú te atreves a darle la espalda al Dios de los cielos? O como lo expresó Spurgeon siempre de manera magnífica, ¿cómo es que no piensas en aquel que te ha dado la capacidad de pensar? El ser humano es orgulloso. Y es por eso que rechaza a Dios. No quiere saber nada de Él, a no ser que esté en problemas. Y es precisamente por esta razón que Dios no le responde. No le responde cuando clama y grita y busca su ayuda, porque es una búsqueda interesada. Versículos 12 y 13. Allí claman, pero Él no responde a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. El Todopoderoso no lo tomará en cuenta. El clamor de esta gente que está sufriendo es un clamor vano. Es un clamor vacío, un clamor sin peso, que no tiene ningún tipo de influencia sobre los oídos divinos. Cuando el incrédulo busca al Creador simplemente para que le ayude porque está sufriendo y que acabe sus sufrimientos, que termine esas circunstancias difíciles, Dios no presta atención a ese gemir, no presta atención a esas oraciones, porque son clamores vacíos, clamores que no se corresponden con sus vidas. El ser humano está diciéndole a Dios, Dios ayúdame con sus palabras. Pero con sus hechos realmente están afirmando con absoluta rotundidad, Dios, no te metas en mi vida. Solamente quítame de este problema para luego poder seguir viviendo como si no existieses. Por lo tanto, ¿qué responde Dios? Yo tampoco te tendré en cuenta. El ser humano sin Cristo no tiene razón cuando dice que Dios está siendo injusto porque Dios no lo está librando de sus sufrimientos. Está equivocado. El problema no está con Dios. El problema es el hombre, que es un hombre orgulloso, que quiere vivir en injusticia y aún así espera que el Dios justo de los cielos lo libre de su dolor y su agonía cuando el hombre quiere ser librado. El pecador se piensa que puede vivir como si Dios no existiese hasta que esté sufriendo, hasta que tenga problemas. Entonces ahí, en ese momento de dolor, es cuando ahora Dios sí existe y lo que se espera que Dios haga es que me libre del problema, que me tiene que ayudar. Por eso, el Eliú que viene a decir, ¿qué es lo que dice? Lo siento, pero Dios no va a pasar por el aro. No puedes manipular a Dios. No puedes usar a Dios a tu antojo. Dios no obra conforme a tus propósitos. El silencio de Dios en medio del sufrimiento de esta gente incrédula no demuestra que Dios sea injusto como la acusan, sino que lo que está manifestando es que son orgullosos y por lo tanto Dios no les va a responder. Ellos no se han sometido a este Dios como su hacedor. Así que realmente una conclusión lógica para nosotros es que como creyentes nunca deberíamos ni podríamos buscar consejo en nuestros problemas en medio de sufrimiento con gente del mundo. No deberíamos hacer tal cosa, porque los incrédulos no conocen a Dios.
Los incrédulos solo les interesa a Dios para sus propios beneficios. Lo usan como ese comodín. Lo han negado en su orgullo. No tienen una perspectiva adecuada de Él. Todo lo que piensan de Él es falso. La única conclusión a la que llegan los incrédulos es que, mira, Dios no responde a mi oración, por lo tanto Dios es injusto. No vayas a los perdidos a por consejo cuando estás en medio de tu agonía. Vete a Dios, vete a su palabra, vete a hermanos y hermanas en Cristo que sepas que te van a dar la instrucción y la verdad de la Escritura aplicada a esa situación en tu vida. Para con nosotros, los que hemos caído gracias a la obra de Cristo en la cruz de Calvario, Dios no es una pared que no nos responde, sino que Dios es ese Padre amoroso. Cuando sufres, sí que puedes gemirle a Él, sí que puedes clamarle a Él, sí que puedes buscarle a Él, sí que puedes llorarle a Él, pero no para que Él te libre de las circunstancias, sino porque lo estás buscando a Él. Lo deseas a Él. Anhelas al único que puede darte ese canto en medio de la oscuridad de tu problema. Anhelas al único que puede consolar lo más profundo de tu corazón. Al único que entiende tus circunstancias porque Él las ha planeado. Al único que sabe cómo estás sufriendo. Y al único que te puede satisfacer y dar un consuelo íntimo y personal por medio de su palabra en el Espíritu. Al único que siempre permanece justo, por muy injustas que puedan parecer nuestras circunstancias. Lo anhelamos a Él, lo buscamos a Él, lo deseamos a Él, clamamos a Él porque lo queremos a Él. No queremos que nos arranque del contexto en el que Él nos ha puesto, porque nos es difícil. No hagas como el mundo que limita a Dios a este genio de la lámpara que está ahí solamente para dar lo que ellos desean. Y solamente acuden a Él cuando lo necesitan. Y creen que lo necesitan solamente cuando están sufriendo, cuando las cosas no van bien. Porque la necesidad que tienen de Dios es para que los saque de esas circunstancias. No oremos de esa misma manera. No busquemos lo mismo. No estar en las circunstancias que Dios nos ha puesto. Dios no es injusto. Dios no puede ser injusto. Y mucho menos está ni será injusto en medio de tus problemas, aunque el mundo lo acuse de tal cosa. Lo que nos lleva a la segunda razón por la que podría parecer que Dios está siendo injusto, aunque no lo es. Y es que el mundo, el hombre, lo acusa de injusticia. Dios puede parecer injusto porque los hombres lo acusan. Versículos 14 a 16. Cuanto menos cuando dices que no le contemplas, que la causa está delante de Él y tienes que esperarle. Y ahora, porque Él no ha castigado con su ira ni se ha fijado en la transgresión, Job abre vanamente su boca, multiplica palabras sin sabiduría. Estos versículos están situando lo que acabamos de ver en su contexto. Cuando Eliú afirmó que Dios no responde al injusto, porque el injusto si busca aprovechar de Dios, a quien tenía en mente era Job. Estaba diciendo, pero estaba pensando en este hombre Job. Job, porque fue un hombre justo, fue un hombre recto, acabó hablando como los injustos. Incitado por sus amigos realmente, pero fue un hombre que acusó a Dios de actuar en injusticia porque Dios no respondió a sus súplicas, porque Dios no lo estaba liberando de las circunstancias en las que se encontraba. Esto no significa que Job se volviese un traidor de la noche a la mañana. Debemos recordar el contexto de sus sufrimientos. Fue un hombre que sufrió de manera terrible, como ninguno de nosotros. En un mismo día perdió sus riquezas, perdió a todos sus hijos, perdió sus posesiones. Un poco después pierde también su propia salud. Su esposa, en vez de consolarle, le dice, mira, mejor te es que estés muerto. Maldice a Dios y muérete. Y todo esto sin saber por qué estaba sufriendo. Job nunca supo, al menos no tenemos registro de que haya salido después, pero en ese momento seguro que no sabía.
que estaba sufriendo porque Dios lo estaba usando como un instrumento de la fe que persevera hasta el fin. Dios estaba diciendo a Satanás, mira, mi fe lucha y gana hasta el fin, pase lo que pase. Mira a este hombre Job, a mi justo, verás cómo él sí va a perseverar hasta el final. En medio de esta agonía, sus 3 amigos, que fueron irónicamente para consolarle, y que se declararon callados los 7 primeros días, lo mejor que hicieron, empiezan después, cuando empiezan a hablar, empiezan a acusar a Job. Y se resume el mensaje de los 3, aunque con 3 matices diferentes, pero es la misma idea. Job, sufres porque estás pecando. Hay pecado en ti, si no, no sufrirías de esa manera. Así que ahora Job se ve obligado a defenderse. Y comienza a defenderse y comienza a pedirle a Dios que interceda en esta situación. Dios, tienes que actuar en mi defensa, si no, ¿qué voy a hacer contra estos hombres? ¿Pero qué pasó? Dios no habló. Dios no dijo nada. Se quedó callado. Por lo que al final Job concluyó que Dios estaba siendo injusto. Dios lo estaba tratando como un enemigo suyo. Dios no tenía en cuenta su causa. No estaba ahí dispuesto a defenderle. Es por eso mismo que Eliú le dice lo que le dijo, lo que vimos en los versículos 9 al 13. Mira, Job, Dios no te responde porque tú lo que estás es buscando usarlo a tu antojo. Tú ahora mismo solo estás interesado en que Dios te quite de tus circunstancias. Y aunque puede sonar duro, esas fueron las palabras de Job. Job terminó buscando a Dios no para hallar consuelo en él en medio del dolor, sino para que sus circunstancias difíciles cesasen, llegasen a un fin. O sea, estaba actuando igual que los incrédulos. Aquellas personas estaban siendo oprimidas por los reyes y los poderosos y solo acudían a Dios para que los sacase de esa circunstancia, no como su hacedor. Job también acabó buscando a Dios porque le convenía. Mirad el versículo 14, donde Eliú está resumiendo lo que Job hizo. Cuanto menos cuando dices que no le contemplas, que la causa está delante de él y tienes que esperarlo. En Job 19:7, 23, 8 a 10, 30 al 20, Job en esos versículos se quejó específicamente de que clamó a Dios y Dios no lo respondió. ¿Y por qué es que Job se encontró con este silencio? Según Eliú nos dice en este pasaje, es porque al igual que los impíos, Job buscó únicamente a Dios para que Dios lo librase de su dolor. Fijaos una vez más en la segunda mitad del versículo 14. Job dijo que su causa está delante de Dios y que tenía que esperarle. Y esta frase no está diciendo que Job había puesto su esperanza en Dios, sino que Eliú sigue citando quejas de Job, en Job 13:18, por si queréis apuntarlo, y Job 23:4, donde se quejó. Job se quejó y acusó a Dios de que no estaba defendiéndole, que se presentó ante él, que tenía una causa, alegaciones que hacer para defenderse, que Dios tenía que levantarse y defender el testimonio y el honor de este hombre, y Dios no hizo nada. Lo que Job estaba buscando en medio de todo este debate que tenía con sus amigos era que Dios lo declarase inocente. Porque si entonces era inocente, no podía estar sufriendo como estaba sufriendo. Porque en la perspectiva de Job, al igual que sus amigos, solo los que pecan sufren. Pero Job, tristemente, con lo que se encontró fue con un rotundo silencio de parte de Dios. Así que concluyó erróneamente que Dios no estaba dispuesto a mover ni un solo dedo a favor de él, que no estaba dispuesto a ayudarle como él pensaba que se merecía ser ayudado. Y esta declaración de Job es muy fuerte, pero por eso Job busca argumentos para demostrar que tenía razón. Y es lo que encontramos en el versículo 15, Eliú citando el mensaje general de Job cuando dice, y ahora, porque él no ha castigado con su ira, ni se ha fijado bien en la transgresión. En otras palabras, Job está pensando, ¿cómo puedo demostrar que Dios está siendo injusto al no librarme de mis sufrimientos? Ya sé, Dios es injusto de otra manera. ¿Sabes cómo Dios es injusto? Que no está castigando con su ira a los transgresores de iniquidad.
Los inicuos, los impíos, ellos nacen, crecen, tienen familias, tienen hijos, riquezas, disfrutan de la vida y mueren en lo mejor, rodeados de su familia, de su cariño, con lo mejor de todo lo que han disfrutado a lo largo de toda su vida, en riqueza y abundancia, aunque son transgresores, aunque son impíos, aunque no le buscan a Dios, aunque no viven en obediencia a Dios, y lo único que hacen si lo buscan es solo porque lo necesitan en ese momento específico. Solo quieren algo a cambio de Dios. Así que si Dios no da su merecido a los injustos, y no me está dando lo merecido a mí, que soy justo, es decir, ser librado de mi sufrimiento, entonces Dios es injusto. Terribles palabras. Por lo que el libro solamente puede decirlo lo que leemos en el versículo 16. Job, no sabes de qué estás hablando. Job abre vanamente su boca, multiplica palabras sin sabiduría. Job habló como los necios, porque al igual que los impíos acusó falsamente a Dios de ser injusto al no darle lo que esperaba. Es decir, Dios no libró de Job, de su dolor a Job. No lo libró de su agonía cuando Job quería. Job acabó acudiendo a Dios para utilizarle como el genio de la lámpara mágica, para que concediese su deseo, y su deseo era que se terminasen sus sufrimientos, que quitase el dolor de su vida, que vindicase su nombre, que lo defendiese ante sus amigos. ¿Y acaso no es esto lo que hacen los incrédulos? Buscan a Dios cuando les conviene, buscan a Dios cuando lo que quieren es que se acaben sus circunstancias de dolor. No lo buscan para arrepentirse, no lo buscan para hallar el consuelo verdadero en Él por medio del Evangelio y de la unión que tenemos en Él por medio de esa reconciliación en Cristo Jesús, sino que lo buscan únicamente para que cambie algo que les supone un problema. Dios remueve el dolor de mi vida y luego yo sigo con la mía, con mi vida, y tú sigues con la tuya. Nosotros no somos tan diferentes de Job ni de los impíos a veces. Muchas veces nuestras oraciones se limitan simplemente a: Señor, cambia esto, o cambia aquello, o Señor, dame esto otro que tanto creo que necesito, o Señor, obra aquí la manera en la que me gustaría para que cambiasen las circunstancias. En otras palabras, Señor, que las circunstancias que tú has traído a mi vida, que sean diferentes. Pero si Dios es el hacedor, Él es el soberano de la creación, Él es el soberano de nuestras vidas, ¿quiénes somos nosotros para sugerirle al Creador que cambie las circunstancias que Él ha planeado para cada una de nuestras vidas? Cuando oramos de esta manera, buscando que lo que cambie es lo que nos rodea y no nuestro corazón y nuestra visión de Dios, vamos a acabar con el mismo problema, con el mismo peligro de Job. Vamos a acabar pensando que mis circunstancias son un error. Si son un error, entonces realmente son injustas. Y si Dios es soberano y es quien las ha determinado, entonces Dios es injusto. La cruz es la prueba definitiva de que podemos sufrir sin que Dios sea injusto. En la cruz de Calvario, Dios le dio la espalda a Cristo. El Hijo de Dios recibió un silencio sepulcral de parte de su Padre Celestial. El Hijo de Dios tuvo que derramar su vida en la cruz de Calvario, sufrir la ira de Dios, sufrir una terrible muerte física a manos de los romanos. Sufrió y sufrió. Se encontró con un dolor infernal y una ira infernal. Y todo ese sufrimiento, no porque Dios estaba siendo injusto, sino porque Dios permaneció justo. Así que no podemos pensar como el mundo piensa, que nuestros sufrimientos son una injusticia divina. No podemos pensar que si Dios no responde cuando queremos que responda, si Dios no cambia las circunstancias cuando nos gustaría que las cambiase, está obrando injustamente. Sino que en medio de esas circunstancias lo que debemos pensar es que Él es el hacedor, Él es el soberano,
Él es el creador que hace lo que le place con su creación y por lo tanto ha determinado las circunstancias que estoy viviendo. Así que las acepto y me echo de lleno a los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Busco su consuelo, confío en su carácter y en su palabra, a pesar de que el sufrimiento nunca cambie, a pesar de que a lo mejor esta difícil situación en mi vida permanezca hasta el último aliento que me quede. Porque Dios, a la vez que el sufrimiento sigue permaneciendo ahí, sigue siendo un Dios fiel que nos ama. Termino con una cita de Spurgeon que dice: un hipócrita, cuando siente que ha sido afligido por Dios, resiente el sufrimiento y como un esclavo quisiera huir del amo que lo ha flagelado. Pero no sucede así con el verdadero heredero del cielo. Él besa la mano que lo golpeó y busca protegerse del dolor en los brazos divinos que la afligieron. Él besa la mano que lo golpeó y busca protegerse del dolor en los brazos divinos que le afligieron. Vamos a orar. Padre, queremos acudir a ti para hallar consuelo en ti en medio de nuestras dificultades. No queremos caer en el error de centrarnos solo en las circunstancias y pedirte que las cambies, sino que ayúdanos a aceptarlas sabiendo que son justas porque tú eres justo, a confiar en ti y en tu perfecta soberanía. Gracias, Padre, porque en medio de sufrimiento y de dolor, realmente tú eres el único que puede traer canto a nuestras vidas, en medio de la noche. Así que glorificado sea tu nombre, ayúdanos a responder al sufrimiento no como lo hace el mundo. Guárdanos de pensar que puede ser injusto. En tu santo nombre. Amén.